Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego, nuestro 9º capítulo, compartiendo conversación, análisis, opinión y por supuesto nos divertimos mucho haciendo este programa aquí a través de las pantallas de Canal 9 Bio Televisión, de nuestro canal en Spotify y también en nuestro YouTube. Ahí nos busca como Canal 9 Bio TV. Presento como siempre a nuestros queridos compañeros. Estoy junto a Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. También Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián, director de Asuntos Públicos de Observa Bio. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto estar acá, como siempre, estrenando tazones. Hoy sí, ahí vamos a mostrar, están preciosos. Y Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, merch, tenemos sticker también, así que si nos quieren escribir también, acá podemos hacerles también llegar unos stickers que tenemos por ahí. Bueno, pongámonos serios, vamos a hablar full de presidenciales primarias. La primera pregunta que yo me hago, hay ambiente, ¿no? Uno que recorre harto las calles de Concepción, no he visto ni una paloma, ni una cosa, pero lo que sí se ha visto ha sido cambios en las encuestas. He aprendido, gracias a mis queridos compañeros, que las encuestas son una fotografía, hay ciertas mediciones que no son tan certeras como uno quisiera, pero tenemos la CADEM y ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y la CADEM ha arrojado que José Antonio Kast se impuso a Matei luego de prácticamente julio de 2023. O sea, han pasado prácticamente 2 años con un 17% según la CADEM versus Matei un 16%. Le seguirían acá otra situación que es el otro lado, ¿cierto?, de la moneda, lo que está pasando en la oposición. Jara ha alcanzado y sobrepasado a Carolina Toá con un 8%. Toá tiene un 9, marca en otros un 8, ahí hay como unos acercamientos importantes, y yo tiendo a pensar que la semana pasada fue bien interesante por hartos ángulos que después me voy a explayar, pero quiero pasarles la palabra a ustedes. ¿Cambia o no cambia el escenario esta semana? Wow, es que es bien interesante lo que ha pasado. Primero hay un desgaste de Matei, que lo hemos conversado varias veces acá. Matei viene siendo candidata en este último ciclo electoral hace como 2 años. Ya, ¿para qué andamos con cosas? Desde que corrió en la pandemia. Sí, desde ahí que ella era candidata y se le cuestionaba si iba a seguir siendo candidata a alcaldesa o se iba a tirar a la presidencial. Era algo que ella es candidata hace rato. Así que claramente vemos un desgaste de la candidata Evelyn Matei. Probablemente tampoco fue una muy buena semana para ella con el tema del... Bueno, en realidad, ¿cuándo ha sido una buena semana? Nunca ha tenido una buena semana. Desde que hacemos este programa, nunca. Nunca. O sea, pensemos esta pelea cruzada con Aysen Echeverry, y también incluso nueva publicidad que sacó como Evelyn distinta a Matei. Como que es muy extraño lo que está pasando. Ahí hay algo que está llamando la atención, porque no es solo la CADEM, sino que si bien las encuestas se pueden mirar por sí solas y no podemos estar comparándolas con otras encuestas, Criteria también. Criteria que, es verdad. Sí, Criteria también las acerca, están a un punto de Evelyn Matei, un punto por sobre José Antonio Kast, pero también la está acechando, y un acecho que viene ya constante de la misma Criteria, y probablemente cuando empiecen a salir otras encuestas como la Panel Ciudadano, Pulso Ciudadano también, etcétera, y cuántas otras más que van a ir surgiendo, nos vamos a ver que se van estrechando las distancias entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Y por el otro lado, ahí también hay un tema interesante lo que está pasando en la primaria oficialista. Sí, yo agregaría 2 cosas. La primera, efectivamente, todas las encuestas tienen margen de error. Por tanto, estadísticamente hoy día hay un empate técnico. Y probablemente empate técnico en tanto oficialismo como oposición. Claro. Sí, perfecto. Si tú miras, tanto Matei como Kast se están moviendo en el margen de los 16%, sí, ¿cierto? Y igual una diferencia fuerte con el tercer mejor competidor, que puede estar en el 8%. Ahí tú tienes una diferencia que debes decir, sí, estadísticamente hay una brecha. Pero cuando las diferencias son de 3 puntos porcentuales, estadísticamente no. Entonces tú tienes, por un lado, Kast y Matei, que se distancian mucho del resto, que están técnicamente empatados. Los 2 primeros están empatados y el resto está empatado abajo. Eso es, por lo menos, desde el punto de vista estadístico. Sí, lo interesante es la tendencia. Claro. La tendencia, sí, porque técnicamente Matei va a la baja, se pegó en su porcentaje, y Kast tampoco da un salto. Hace 3 semanas que está en el 17%, si uno toma la CADEM. Pero sí se ha ido consolidando en su discurso.
Entonces se ha ido diferenciando de una Matei que ha sido mucho más errática, que tiene dos fuegos. Tiene un fuego de la gente de derecha y además tiene el fuego del gobierno. Y eso produce un desgaste y está cometiendo muchos errores no forzados en su candidatura. Y bueno, y como dicen en la hípica, caballo alcanzado, caballo ganado. Pero pongámonos en un escenario ficticio, Francisco y chicos y chicas, sobre la posibilidad de que las elecciones fueran este fin de semana. ¿Tendríamos una segunda vuelta derecha-ultraderecha? No lo sabemos. No sabemos. Es difícil porque de momento el tablero está muy desordenado. Porque por un lado tenemos esta primaria que es cierto que no está generando mucho ambiente, pero sí está generando polémica en sí misma. Y estamos viendo una tendencia que la candidata más extrema, que sería Jara, ha logrado posicionarse también frente a una conversación que se ha ido sincerando en la izquierda, que es si somos centroizquierda o si somos izquierda, y también las palabras de mi tipo de político, Oscar Landerreche, que sincera postura con respecto a ciertas posiciones que todavía no son conciliadoras a la izquierda. O sea, esta primaria que logró encauzar muy bien la expresidenta y ese llamado al orden del progresismo frente al alzo de la derecha, no han subsanado los problemas que tiene esta izquierda, que no es una izquierda unida. Y por el otro lado, la derecha, si es que no son unidos, es pues decir poco, porque realmente son una bolsa de gato en este momento. No fueron capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para juntarse a tomar café. Entonces, tenemos una problemática donde también el candidato más extremo, pero también que ha consolidado más los discursos, se ha posicionado mejor que hoy día es José Antonio Cast. O sea, obviamente hay un candidato en teoría más extremo, pero que es Kaiser, que la verdad es que por él la tierra es plana, entonces la verdad es que no es para tomarlo muy en serio, pero Kaiser le ha servido mucho a Cast, porque lo mostró un candidato muy serio y además es cierto que Matei está sobreexpuesta, pero Kast lleva 3 ciclos presidenciales. Entonces también esa exposición de Kast hoy día, más que su exposición, es la postura donde está. Sobre todo, como dijo muy bien Leslie, Evelyn Matei y su campaña ha sido un poco errática. No ha sabido posicionarse bien entre todas estas posiciones políticas o tácticas y finalmente queda un poquito flotando en el aire. Y hoy día también lo que va a tratar de hacer es sacar las cualidades que destacan a Evelyn Matei, que es una candidata mucho más dura. Pero eso también puede ser una contraestrategia. Ahora, para tranquilidad de la campaña de Evelyn Matei, queda mucho paño para ellos para cortar. Carolina Toá, por el otro lado, le quedan 2 semanas para consolidar su liderazgo si quiere pasar a la papeleta. Sí, no, lo que pasa es que además también lo que plantea Lucas es muy cierto. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el oficialismo? Ahí tú lo planteabas al principio. ¿Hay ambiente primaria? Yo no he visto ambiente primaria. No. O sea, el otro día me topé caminando con un grupo de personas entregando unos folletos, unos panfletos de una candidata, y eso sería, a pesar de que ya partió la campaña. Recordemos que la campaña ya partió. Y claramente eso uno se pregunta, primero, ¿hay ambiente primaria? La gente tiene claro que la primaria es el domingo 29, que el voto es voluntario, quienes van de candidatos, que es solamente una primaria oficialista. Yo creo que más que nada el tema de la primaria no encendió como nosotros esperábamos que ocurriera. La discusión, creo que lo conversamos acá también, ya sea on u off the records, no me acuerdo, pero lo que nosotros planteábamos es que ahora íbamos a empezar a discutir, íbamos a escuchar propuestas y el oficialismo iba a tener finalmente, por decir una expresión muy coloquial, la sartén por el mango, iba a dirigir la discusión política. Y de eso no lo hemos visto. No, Han habido un par de debates, pero tampoco que habían sido significativos. No ha logrado ser vitrina. No ha logrado ser vitrina. Ahora, es importante que la gente revise si fue vocal o no fue designado vocal. Yo ya revisé. Ya está no revisado. Sugerencia para revisar este sábado. Sí, este sábado, porque finalmente igual puede haber sido designado vocal y no están enterados. Yo creo que, bien decía Luca, hay como 2 almas. Entonces, tenemos un alma de la izquierda más de centro y la izquierda más, y el hito que marca esas 2 almas es lo que pasó el 18 de octubre. Exacto. Sí, y eso fue lo que levantó la Reneche. Finalmente, con su declaración, lo que hizo fue gatillar esas 2 almas. ¿Me entiendes? Las 2 almas también tienen la Evelyn Matei. Cuando hablamos con Evelyn, hablamos con Matei. ¿Te das cuenta, no? Y las 2 almas están en la derecha. Claro, la entrada de Kaiser hizo que en realidad Kast, curiosamente, se moderara más de centro. Sí. Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Nos capturara el centro. Y es el espacio propio de Evelyn Matei. Y es el que está perdiendo ahí. Sí. Entonces estamos en la época donde buscamos simplificar la realidad visualizando extremos. Nos pasó lo mismo, ¿te acuerdas cuando estábamos con la disyuntiva de de Halve versus Lavín? Claro. ¿Te acuerdas que en algún minuto eran los 2 candidatos? Hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás, porque hay un minuto
donde necesitamos simplificar la realidad a partir de la visualización de extremos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, yo ahí tengo, perdón, Luca, una observación al respecto. Creo que igual, insisto, es una fotografía al momento. Siento que el gobierno, por ejemplo, capitalizó de muy buena forma en la cuenta pública. O sea, el presidente logró luego de 9 meses 35%, que es el 35% fijo, es el 35% del apruebo rechazo, el plebiscito, ¿cierto? De salida, el 35% que finalmente está apoyando todavía el progresismo, y está como marcadito ahí. Pero yo me vuelvo a preguntar cuando veía las encuestas, yo decía, bueno, ¿y no era que estábamos nosotros moderándonos? ¿No era que íbamos a votar centro como país? Y luego nuevamente estamos con un candidato republicano y una candidata comunista. Claro. Sí, pero aquí pasan varias cosas. Primero, el número indeciso. Ya. Primera gran variable a considerar. 30%, más o menos. Porque antiguamente se hablaba de la teoría de Chile de los 3/3. Y puede seguir siendo cierta, pero ese tercer tercio, porque uno está en la izquierda, el otro está en la derecha, Que eran los que votaban. sí, Eran los que más que votaban. estar en el centro, son un grupo de personas que no son llamados por la política y que no les llama mucho la atención esto, y están constantemente frente a esta atención. En el último momento posible van a tomar una decisión por un factor que es casi difícil de entender por qué. Ahora, otra cosa, la cuenta pública le habló a las huestes del presidente y las recuperó, las estaba perdiendo, y seguramente había muchas que decían que esto había sido un gobierno amarillo, vendepatria, que transó con la derecha, y esta última cuenta pública, como lo dijimos muy bien la semana pasada, al ser una cuenta pública política, logra posicionar nuevamente a Gabriel Boric como un referente del progresismo, aun cuando el progresismo está teniendo algunas fracciones, y por otro lado está la derecha que tiene su tercio. Ahora, que es bien interesante todo esto, primero que todo, si uno mira la primaria, que yo creo que una de las cosas que no ha generado ambiente es porque tampoco no hay dos primarias, entonces no hay antagonización, es que frente a un ambiente de desorden, la teoría es muy clara, y es lo que decía Francisco, cuando hay desorden, ¿a quién les va bien? A los extremos. Claro. Porque el centro empieza a perderse en su discurso. ¿Cuál es la gracia hoy de un discurso de centro? ¿Cómo aprende un discurso moderado, basado en las leyes, en los avances de poquito? No, nada. Y por otro lado, también tenemos que para la primaria ya está habilitada para votar casi todo el padrón electoral. Menos 220 y tantos mil personas, que son los que hoy día, por alguna razón, militan en algún partido político. La gran mayoría puede ir a votar. Eso obviamente te da un elemento decidor de primero dónde está el nivel político y el espacio que se abre, por ejemplo, para una tercera variable que no está en ninguna de estas dos canchas, que es el efecto sorpresa que podemos tener en una elección donde las redes sociales pueden permear un discurso muy rápido y puede ser un extremo, pero no un extremo de izquierda y derecha, sino puede ser un extremo populista, que podría surgir frente a las variables y las temáticas que se van a posicionar. Entonces, finalmente, lo que está ocurriendo es que estamos mucho más desordenados que hace 4 años. Y eso también abre la cancha para tener, por un lado, lo extremo posicionándose y el centro totalmente disperso en cualquier cosa. Claro. Ahora, solamente muy, muy breve, pero recuerda que en la primaria no van todos a votar, pues son No. voluntarios. Claro, Entonces eso va a capitalizar esa visión de extremos. claro. Creo yo. Ahora, otra cosa es la elección. Sí. Sí, otra cosa, porque además también, bueno, por ejemplo, en la encuesta Criteria, que lo explica muy bien, que qué es lo que favorece, por ejemplo, una candidatura sobre otras, la cantidad de personas que van a ir a votar. Si el votante es más de nicho, un votante más ideologizado, probablemente que la posibilidad de que Janet Jara gane es muy alta. A diferencia que es lo que pasa si es una primaria más abierta. Si vota mucha gente, probablemente va a aprovechar lo mejor Carolina Toa, pero de cuánta gente va a ir a votar depende también de la campaña, depende del ambiente electoral, porque, no sé, yo he conversado con muchas personas, entre alumnos, colegas, amigos, amigas, familia, y la verdad no hay ambiente de ir a votar, a pesar de que muchos de ellos o de ellas dicen, sí, me gustaría, como que tengo intención, quiero dar mi opinión. Y lo que señalaba Lucas también y Francisco recién, el tema de, por un lado, los indecisos. ¿Cómo van a definir la elección de noviembre? Claro. Pero mucho va a depender de quiénes lleguen a la papeleta. Sí. Porque si nos encontramos con un candidato, ya sea un populista, que aparezca así medio oculto, que esté ahí juntando firmas o que sea presentado por algún partido político, puede que tal vez capitalice a ese indeciso y sencillamente los otros se queden haciéndose los rulitos. Porque recordemos que el año pasado, en esta misma fecha, la primera vuelta se suponía que estaba casi, entre comillas, que pasaba en segunda vuelta
claro, que era Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Claro. Y ni siquiera llegaron a la papeleta de noviembre. Sí, porque cambia mucho la conversa. Ahora, si hay un tester crítico para el gobierno, es que cuánta gente va a votar la primaria. Claro. Si no prende la primaria, hay una crítica o una incapacidad del gobierno para movilizar a la gente de su grupo. O sea, uno esperaría. Claro. O sea, uno esperaría por lo menos unos 3 o 4 millones de personas Ese número es clave. yendo a votar. O sea, el 35% de 15 millones tiene que aparecer Claro, o sea, sí. el domingo 29 de la Sí, primaria. efectivamente, Boris capitaliza ese 35% y traspasa esto, significa 4 millones de personas que van a Claro. votar. Entonces, si van a votar 2 millones y medio, tenemos una lectura súper Claro, crítica. o sea, cualquier Muy cosa menos de 3 millones quiere decir Es que ruido. no son capaces de movilizar Claro. a sus propias huestes. Ahora, Claro. también puede pasar un efecto que yo lo tiro acá desde la locura nomás, pero que es que hay muchas personas que no se sienten quizás convocados a esa primaria, pero pueden votar igual. Y Claro, pueden ir a votar claro. porque no hay otra primaria al frente. Pero lo que Y claro, pasa es ahora, que- ¿cuánto es eso? Y ese siempre es un ruido que uno dice, como mucha gente fue a votar por Boric para que no ganara Jadwe. ¿Cuánto de eso es real? Es imposible de cautivar. Pero esa cifra es clave, menos de 4 millones, Claro. finalmente es una crítica al proyecto. A ver, yo creo, no quiero ser pitoniza, pero a mí me da la impresión de que esta primaria no va a prender y ya no prendió. Tiendo a pensar que las personas que van a votar ni siquiera sean cercanas al gobierno, sino más bien las personas que disciplinadamente han votado toda la vida, que son las personas que se inscribieron voluntariamente, ¿cierto? Cuando la inscripción no era voluntaria, los adultos mayores por ahí hacían esta típica como encuesta Vox Populi, un par de personas, y las personas más adultas decían, sí, voy a votar, no, porque hay que votar. Como que lo tienen internalizado, pero el resto de las personas la verdad es que ni se entera. Ahora, miles de factores pueden ocurrir. Si yo acá en la región del Biobío ese día, Probablemente sí. para el sur, o sea, Probablemente, claro, va a disminuir la participación. un montón. Tenemos igual algunos, Si llueve en Santiago, los canales se paran. Y van a estar transmitiendo el tema de la lluvia. claro, conversando con un representante del CERVEL la semana pasada me explicaba que igual por la cantidad, como el padrón es un poquito más chico, ¿cierto? Porque hay ciertas personas que no pueden votar, de verdad van a haber algunas modificaciones también en las mesas, en los locales, entonces tampoco es que sea tan fácil. Y yo tiendo a pensar también que la energía no está puesta ahí tampoco. Está más sabrosa la pelea que hay en la derecha. Sí. Y Claro. está Ahora, mucho más entretenido. supongamos que voz de poca gente, a propósito de lo que planteaba Leslie, se le abre un escenario a Jara. ¿Y cómo sería el impacto del progresismo que Janet Jara sea la abanderada? Para la democracia cristiana. Que está claramente apoyando a hizo Toa. el peor. Dijo, bueno, yo apoyo a Toa, pero si gana cualquiera otro que no sea Toa, yo me resto de cualquier Claro. tipo de apoyo. Claro. Obviamente no tienen la obligación porque no están inscritos en esta Ahí fiesta. fíjate que veo factible el surgimiento de un candidato por debajo. Claro. Ahora, Yo creo que es una alternativa. Es una Sí, alternativa. y ojo que en agosto se inscriben Sí, oficialmente las candidaturas. O sea, ahí se te entra quizá un Malnico, lo otro, que capitalice esa ese centroizquierda. centro, esa alma, Claro. esa Media concertacionista. contra el Y 18 en de octubre. contradicción, la derecha. Claro. La derecha frente a una elección de Jara, Claro. acá Se- se va a decir Claro. bien. Sí. Y puedes tener un candidato nuevo que no está desgastado, porque Claro. todos están ahí desgastados, y finalmente surja y capitaliza ese Claro. espacio. Por otro lado, ya sale el rumor de que si gana Toa, hay un candidato que es el gobernador de Valparaíso, Que saltó. que se quiere meter también en esa conversación, porque obviamente hay, sobre todo en estas semanas que se está tensionando mucho el tema de la centroizquierda contra la izquierda, que no estarían muy contentas con Toa Candidata. Claro. candidata, siendo que obviamente el Frente Amplio, el Partido Comunista ya Ahora, están comprometidos a apoyar la Yo firma. más que factibilidad política, eso es instalar un tema en la agenda. Por supuesto. Es instalar temas en la agenda para negociar. Sí, yo quiero que profundicemos. Estamos hablando de las declaraciones de Oscar Landerreche y él planteaba lo siguiente y lo quiero poner en la mesa porque me parece que es un factor también. Las declaraciones que entregó él en Radio Infinita dicen así, solo una frase. Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribar. Como dando a entender que cuando fue el estallido trataron de derribar el gobierno de Sebastián Piñera y como en el fondo diciendo el progresismo, el Frente Amplio fue el que llevó las banderas durante el estallido social y me parece que, en mi opinión personal, fue un movimiento social, no político, que después hubo otras reacciones políticas, pero no obstante le echan la culpa en el fondo de la violencia al progresismo y especialmente al Frente Amplio. Bueno, también salió a hablar el Partido Comunista y por un lado yo digo, son palabras de un militante socialista, pero para Carolina Toa es como no me ayude tanto, amigo, porque también la señal, finalmente lo que le dijeron, ok, esa es la voz de Carolina Toa,
o está hablando él como persona particular? Bueno, el tema fueron incendiarias las declaraciones de Landerreche, pero y algunos cercanos a Carolina Toa ya no se pronunció, si es que yo no me equivoco, pues se deben decir que representaba representaba las opiniones de él, no del comando ni de Carolina Toa. Ahora Pero Paulina Bonadovic no lo desmintió. no lo entiendo tanto. Pero ojo, el tema que sea, Respaldó esto. claro, el tema que sea un socialista, o sea, histórico del Partido Socialista, no es un militante cualquiera, no es un simpatizante del Partido Socialista, sino que es una voz autorizada, ya sea por el respaldo político. No sé si ha tenido alguna vez algún cargo, pero sí es una... Fue O sea, director Codelco. Claro, el Codelco, no me refiero dentro del partido. No sé si algún cargo como vocería dentro del partido. Es de los que mueve la bandera. No, claro. Pero finalmente tuvo un cargo importante en términos políticos que tenía que ver con Codelco, pero claro, como dentro del partido no es una voz oficial, no es un Camilo Escalona, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Pero probablemente representa, primero, parte del pensamiento de muchos socialistas, y lo otro también, que es que probablemente no sé si lo que buscaba es tratar de moderar mucho más a Toa, tal vez, esto es desde la especulación, no tengo otro fundamento, es que tratar de congraciarse con algunos sectores, ya sea de la antigua Concertación o incluso a la derecha, que no quieran votar por Evelyn Matei, que no quieran votar por José Antonio Kast, como tomando este discurso de, oye, nosotros somos mucho más centristas, vimos que esto era más complejo, y Carolina Toa finalmente responde a esos intereses del ciudadano común y corriente. Pero no sé si esto es yo bueno. creo, primero en líneas, ese porcentaje de la gente de la Concertación que tomó distancia de cuando fue el estallido. Es que ¿Vale? Entonces está haciendo un guiño a ese grupo. Pero lo más complejo, porque antes habló de Boris. De ¿Sí? la declaración. Sí. Ese es el contexto de habló de Boris. Y quiero ver qué va a hacer Boris una vez que deje el cargo respecto a este tema, por ejemplo. Sí. pero es que ¿Cuál es su mensaje a la derecha? yo en lo personal me encantaron las declaraciones de Landerreche. Son ponerle nada. No, porque creo que si hay algo que necesitaba la primaria de la izquierda era sincerar postura. Además, pongámonos latero y vayámonos a la teoría. Hay gente que cree en la lucha armada y llegar a imponer la dictadura del proletariado todavía, sí, todavía, por alguna razón. Entonces, y yo creo que ahí sinceran muchas posturas porque recordemos que el Partido Comunista no se sentó en el acuerdo por la paz de la nueva Constitución. De hecho, criticaron mucho al actual presidente Gabriel Boric por haber firmado. Se sacaron del partido a Gabriel Boric por haber sido parte de ese acuerdo, porque dijeron que lo hizo a la espalda de los compañeros. Exacto. Entonces, finalmente hay una cierta realidad de no necesariamente quizá Landerreche exageró con decir que querían que quemaran el país, pero tampoco querían buscar una salida institucional. Convengamos que la salida política que se propuso hoy día con el diario del lunes parece tampoco haber sido la mejor porque no llegó a nada. Y quiero decir algo. Se habla mucho que fue una salida política, pero fue una salida política. Sí, Sí. yo concluyo que También Por- salida política. Es que yo siento que fue una salida política para cierto sector, pero las protestas continuaron. porque si no sería una salida social. Sí, Exacto. sí. Si no fue una salida social. Yo O sea, lo tomo yo siento como que- No fue la calle la que se tomó finalmente la una agenda. una respuesta política a una crisis. Sí, directa. sí. Y ese fue el problema. Claro. Esa es una respuesta política. Pero bajó la tensión, pero la movilización continuó. Sí, la pandemia paró la movilización. Por supuesto, social. obviamente lo que sí permitió fue avanzar, porque Claro. tuvimos un mes entero donde no pudimos avanzar. No. Donde Estaba el incluso- sistema político donde- estático. claro, no, donde no podía incluso el hacer presidente nada. Piñera lo presentó a la PGU, se la tiraron por la cara. Entonces fue un momento muy difícil políticamente. Incluso en ese momento los mismos políticos lo reconocían como el momento más complejo. Entonces, es cierto que no es una solución acorde porque no fue una solución social. Acá el movimiento social, que también uno de los problemas que tenía el estallido social es que es un movimiento social desarticulado. O sea, No había con quién dialogar. Claro, si uno veía los carteles, había demandas de pensiones quizás de las más fuertes, reforma de salud, educación, le mandaban un mensaje a Carol Dance que no podemos decir, No. pero nadie hablaba mucho de un nuevo pacto social, un par que otro, una nueva constitución, y fue la misma política la que propuso esto como una solución. Y eso te demuestra la gobernabilidad que tuvo el país en algún minuto, porque ¿cómo tú evalúas esa gobernabilidad? Fue la respuesta del sistema político la que da hacia la crisis que está social. Si no hubiera estado esa respuesta, hubiera estado Ahora, complejo. es interesante, ¿ah? Porque yo estoy de acuerdo también con la lectura de Priscila de que la pandemia congeló mucho del descontento social y después el hecho que Chile girara hacia el progresismo también bajó mucho la tensión. Sí. O sea, si ustedes miran
cómo fueron los 18 de octubre posterior con el gobierno de Boric, fueron muy tranquilos, incluso la conmemoración de los días de la mujer fueron más tranquilos, y eso, yo no sé si habla de gobernabilidad, sino de cercanía. Yo discrepo un poquito con la declaración del presidente, que eso se llama gobernabilidad. Incluso me parece un poquito soberbio, porque yo no veo cuál es el plan de gobernanza o de acercar a las bases a su gobierno, que ha mantenido el gobierno más tranquilo, sino por lógica, en los movimientos sociales entienden en un par o alguien que viene al gobierno de Gabriel Boric de los lugares similares. Algo tiene, eso sí, que la cantidad de protestas que hemos tenido ha bajado. Disminuyó, como si era... Ha disminuido. Eso es verdad. Ahora, hay dos hipótesis. Una, o las fuerzas están calmas, lo cual no es así, o hay un trabajo que permite, de cierta manera, conversar y anticiparse a la protesta. Yo creo que hay más paciencia que trabajo. Yo también creo lo mismo. Yo creo que le dan más cuerda. Porque finalmente estos son conflictos que son anunciados y que siguen un cierto ciclo. Comienzan chiquititos y casi recursivamente, ya cuando estallan y llegan a la por prensa. ejemplo, a mí me llama mucho la atención que este 8 de marzo no haya quedado la escoba después del caso Monsalve. Claro. Me llama mucho la atención, de cierto, que si esto hubiese ocurrido en un gobierno de derecha, la calle habría estado tomada y probablemente mucho más. Pueden haber dos hipótesis. Una, la gente que efectivamente generaba y aceleraba este conflicto está en el gobierno. También. Es una hipótesis. La segunda hipótesis es que el mismo gobierno trabaja de manera oportuna para que no explote la crisis. O la otra es que estamos dormidos. Por otro lado. Chile despertó y volvió a dormir. Pero también hay que pensar de que, o sea, el nivel de violencia y de masividad de las protestas del estallido social no lo habíamos visto Nunca. O sea, Nunca. quizás para el retorno a la democracia, pero ni siquiera como protestas propiamente tal. O sea, estoy pensando, claro, el ciclo de protesta de los 80 sí, pero pensamos en las manifestaciones de apoyo al no o de Patricio Aylwin. Ahí vimos manifestaciones muy masivas. Y después pasaron, ¿cuánto? 30 años finalmente hasta que tuvieron las protestas del año 2019. Ojo, entre medio sí, algunas protestas, movilizaciones. Como el movimiento estudiantil. Claro, los estudiantes, pero también... No encuentro una mejor frase, pero bajó la presión. Y los movimientos sociales finalmente decantaron, bajó la presión, son un poco cíclicos y finalmente puede que sigan las demandas, pero hay un movimiento desgastado, no está tan organizado y eso también va de la mano con la pandemia, va de la mano con un gobierno que uno podría pensar que está en más sintonía con las ideas de los movimientos sociales. O sea, no sé si habría sido lo mismo que un gobierno de derecha. Esa idea del desgaste de la primera fila me parece muy potente. Yo creo que hay un cierre y quizás va a pasar algunos años para que tú tengas un renacer de esa primera fila. Sí, por necesita generarse más presión. Y yo creo que incluso no es solo la primera fila. Hay un grupo de personas que salieron en ese proceso que son totalmente lejanos a la política, que salieron porque las condiciones de vida se les hacían difíciles, porque les costaba llegar a final de mes, porque las pensiones son bajas, los créditos hipotecarios son altísimos, pagarle un colegio al hijo es imposible, la salud se les va de las manos. Entonces ese grupo de personas, debido al desgaste de esta alegría que iba a venir y que no llegó, obviamente fueron convocados a salir, pero no han sido todavía llamados a una solución política. Claro. No han logrado encontrar, lo intentó el sistema político con una primera propuesta constitucional que fue partisana y una segunda propuesta constitucional que también fue partisana, y de hecho, lo que hemos hablado un par de veces, tanto eso el daño que le hicieron, que hoy día nadie cuestiona la Constitución. En este proceso de gobierno, de elección presidencial, nadie ha dicho el problema es la Constitución. Tiene hoy día una concentración del debate político de seguridad. Claro. Al final también lo que ocurre después de todo este proceso del 2019 en adelante es que la Constitución, que había sido tan vilipendiada, que estaba deslegitimizada, hoy día es legítima. Claro, ahí está firme. Ahí está firme. La abrazan y le dan muchos besitos. Exacto. Salió fortalecido. Sí. Lo que no te mata te fortalece. A ver, yo quiero otra teoría. Ya pregunté la segunda teoría. ¿No les pasa que también se habla de la violencia que hubo en ese momento, pero ahora como la violencia está realmente en otros espacios y de verdad tú sales de tu casa y hay una posibilidad que tú sales en la noche, te roben tu auto, te asalten, lleguen a tu casa, te pasen cosas, como que igual... Claro, efectivamente hay demandas sociales. Yo recuerdo, sin ir más lejos, una entrevista que de verdad me partió el alma de escuchar a una persona que era un dirigente de los recolectores de basura que decía, este es el trato indigno, y mostraba su espacio donde hacía sus necesidades y era una cosa brutal. O sea, efectivamente hay personas que necesitaban
condiciones mínimas, pero ahora hay otras condiciones que no están garantizadas y volvemos a lo mismo de siempre, que es la seguridad. Más allá de que lo tenga capitalizado un sector político, pasa también que hay cosas que antes las dábamos por sentadas que no están sentadas hoy en 2025. Pero es que ahí también te muestra finalmente lo espurio y lo líquido, incluso ya lo gaseoso que puede llegar a ser la sociedad. Porque el pasaje subió mucho más que los 30 pesos que fueron gatillantes del estallido social. Además, el mismo grupo político que hoy día gobierna, hay un video que a mí me encanta, donde está Catalina Pérez, Gabriel Boric, todo en la calle, ahí, y tampoco uno sabe qué estaban buscando en ese momento, ¿cierto? Y eso es reflejo del movimiento, estaban buscando dignidad. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, salen como 70 preguntas de cómo teorizamos esta dignidad. Sí. ¿Qué significan políticas concretas, en acciones y sobre Proyectos todo? de ley. Claro, ¿estamos de acuerdo en qué es, por ejemplo, calidad de la educación? Si una vez un candidato propuso traer profesores Finlandia y se redondearon en la cara. Dijeron, no, que eso no es calidad de la educación. Otros a lo mejor van a decir que es la administración lo que es la calidad. Son varias discusiones, pero que obviamente que en el proceso político del clamor se hace muy difícil, y hoy día lo que vemos es que esas demandas que llevaron a las personas a salir siguen ahí. Sin embargo, como uno se pone relativo a la violencia, también ha generado un discurso de poner a dudar lo que fue ese espíritu del estallido social. Mucha gente se refiere al estallido social como el estallido delictual. Delictual, claro. Claro, porque hoy día la agenda cambió y está en seguridad. Sí. Y entonces, mucha gente, y esto es teoría, o sea, vuelven al Leviatán, vuelven a la idea de que lo primero que te tiene que asegurar el Estado antes que te asegure cualquier otra condición es seguridad. Y hay grupos que aprovechan ese discurso, porque como el estallido social y el movimiento de ese momento eran muy desarticulados, no tenía un petitorio, por ejemplo, que era lo que estábamos acostumbrados a tener. Y por eso ese momento político pasó. Y puede pasar todavía un tiempo hasta que ese momento político, que todavía esas energías están ahí, vuelvan a ponerse en posición. Yo fíjate que tengo la impresión de que es como tuvimos como una efervescencia, Totalmente. si tú quieres, una efervescencia, una borrachera incluso con la primera constituyente y una suerte de puritanismo con la segunda. ¿Vale? ¿Vale? Y finalmente la gente está buscando problemáticas transversales, fácil de entender. Y eso lo entiende muy bien el caso, ¿vale? Sí. Que es seguridad. Ahora, ahora, ¿cómo definimos seguridad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a transar nuestras libertades individuales para asegurar un cierto estándar? Tampoco está claro. ¿No? Pero es un discurso que pega. También pegó en algún minuto el tema de la inflación, que es transversal. El costo de la vida, fíjate, el costo de la vida. Entonces, claro, probablemente estamos con la post-resaca de la constituyente, del proceso constitucional fallido, donde queremos discursos sencillos, fáciles de transmitir y que peguen. Sí, y también yo quiero volver a algo que tú señalabas al principio, Priscila, el tema de la violencia. Nos sorprendimos muchas veces con lo que ocurrió para el estallido social y después del estallido social, pero también los niveles de violencia que habían antes. Como la violencia estaba reducida a ciertos espacios. Claro. Al partido de fútbol, el partido de alto riesgo, hoy día ya, bueno, qué decir con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, o también en los sectores más marginales, los sectores vulnerables, y se asociaba a la violencia política, social, solamente ese espacio, y si uno conversa los niveles de inseguridad al salir a la calle eran mucho menores. Hemos conversado acá también varias veces, Francisco lo ha señalado en varias oportunidades, que la percepción de la inseguridad es muy alta, pero los datos nos están señalando otra cosa. Los datos dicen que si bien no hay una disminución así brutal de la delincuencia, sí hay medidas que han estado funcionando y que la percepción es mucho más alta de efectivamente la victimización. Tuvimos estallido social, tuvimos pandemia y después pareciera ser que después de la pandemia y últimamente el nivel de violencia sigue. No solamente en los delitos, no solamente lo vemos en las pocas protestas que han habido, también nos encontramos el chofer de la micro, cómo tira las monedas, el chofer de la micro cuando a un estudiante o a una persona común y corriente que está pagando el pasaje completo lo violenta con sus palabras, no solamente el chofer de la micro, el chofer del taxi, del Uber, del colectivo. La violencia en los CEFAM. Exacto. Los centros de No, salud. La violencia, lo que se denomina la violencia también simbólica. La atención al público, en los servicios públicos es tremenda. No solamente los servicios públicos, yo creo que hay un nivel de violencia que está muy naturalizada en la sociedad y que nosotros lo aceptamos y al final como que ni siquiera no lo cuestionamos. Sí. Y eso también es algo que claro, tiene una relación con la seguridad que probablemente por eso mucha gente se ve, las personas que están delinquiendo, el lumpen, se ven mucho más
finalmente legitimados de actuar de esa forma, si total la sociedad es violenta y la violencia salió de la población, salió del sector marginal y ahora lo estamos viendo habitual en lo cotidiano. Y ahí hay también un tema que deberíamos de replantearnos como sociedad, cómo nos relacionamos. No es solamente aumentemos la seguridad, que claro, es la consigna fácil. Claro, o sea, tampoco tú quieres tener un presidente Robocop No, por supuesto. que tenga capacidades. No, cuando Ya estamos ya. uno medio robótico. Sí, pero bueno, pero finalmente sí, tienes razón. Pero cuando empecemos a hilar fino, veamos Claro. tangible. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar en tu libertad para asegurar que están Ejemplo, la discusión va a ser ¿estamos Disney. dispuestos a toques de queda constantemente? O sea, lo que nos dicen las encuestas, no recuerdo cuál es la encuesta que pregunta algo vinculado a eso, la gente dice que está dispuesta a sacrificar la libertad Claro. por mayor seguridad. Claro. Pero yo no sé si ¿Saben qué? sí, claro. O sea, si después le preguntan, oiga, ¿usted está de acuerdo a toques de queda para garantizar la seguridad? No sé si las personas estarían tan de acuerdo. No. O controles aleatorios de Claro, identidad. Claro, detención por sospecha. Claro. La última aplicación de sensor, no sé. Pero en rigor, ¿hasta cuánto? Sí, miren para dónde nos llevó la conversación. Yo quiero aprovechar de plantear... Oye, fuimos Para bastante- variar. Para variar, nos vemos para otro lado. Esa es la conversación. Sí, hoy día. Me encanta. Nos quedan como 10 minutitos y quiero plantear precisamente el otro tipo de violencia, lo que está pasando en los colegios. Nosotros sufrimos la primera balacera al interior de un colegio en Chile y ocurrió en San Pedro de la Paz, región del Biobío. Y hemos visto cómo se ha ido también incrementando la violencia en los colegios. Hay críticas al SLEP, ya como institucionalidad, pero como que uno diría como que ese fue para muchos la punta del iceberg de revelar cómo se están dando las situaciones al interior de los colegios. Hemos sabido también de un número no menor de estudiantes que terminan suicidándose por bullying. Sí. O sea, hay un tema, porque uno dice la sociedad es violenta, claro, pero esas personas, ese chofer que lanza las monedas a su cajita y que trata mal al adulto mayor, es un padre de familia que probablemente también llegue con esa emoción a su casa y se la transmite a su familia y esos niños van al colegio con esos sentimientos Y no también. solo el chofer de la micro, pensemos en el profesional, joven profesional que también trabaja y tiene un maltrato con las personas con las que convive en el espacio. No solo, creo yo, la violencia que se da en los sectores, entre comillas, más vulnerables, Sí. sino que es transversal, Sí. ¿ya? Y ahí hay una temática que finalmente es compleja porque justo, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que hubo un tiroteo en Austria, Sí. donde murieron 9 11. o 10. 11, leí, Ya van sí, en 11. en 11. 11 personas fallecieron, 9 en un principio, por lo menos yo antes de día de la mañana revisé, eran 11, y la persona que fue el autor de los disparos terminó suicidándose en el baño, y ese chico había sido víctima de bullying por la información que se tenía. También cuando pensamos en el caso emblemático Columbine en Estados Unidos, hace ya, ¿cuánto? 25 años atrás, un poquito más, también nos encontramos con chicos que dieron de una u otra forma señales de alerta. No estoy diciendo que vaya a pasar eso en nuestro país, pero hay ciertas situaciones que no se están Yo tengo la pesquisando impresión de adecuadamente. que la difusión de las redes sociales Sí. catalizó mucho estos procesos. Porque la manera de hacer bullying hoy día es digital. Es digital. Entonces, en el fondo, hay códigos que especialmente hay una serie en Netflix, así se Sí. llama La Adolescencia, esencia. que oye, impresionante. Hay códigos que finalmente Ay. la brecha de generaciones hace que tú no logres entender lo que está. O sea, los que ya estamos a los 50 y tanto, no sé, ustedes son más jóvenes. En el No caso tanto, mío, no tanto, no, ustedes- igual. No, yo estoy a las puertas de los 50. Sí, Y bastante más 37. jóvenes. Estamos Ya, que queda- me faltan un par de 37 meses ya. para los 50. Sí. Hay códigos que tú no logras visualizar. Sí. Entonces, la discusión hoy día, la instalación de las redes, cómo la violencia se instala en las redes sociales, es un monstruo completamente desregulado. Es que yo creo que aquí entran varias variables y la primera es que, vuelvo a decir lo que dije en la intervención anterior, yo creo que ya vivimos ni siquiera en una sociedad líquida. Sí, es gaseosa por lo No. cambiante, pero además es una sociedad que está mostrando quiebres de estar bastante rota. Y no lo digo solo Chile, porque este fenómeno es internacional. Sí, internacional, esto es global. Es internacional. Obviamente esto es crónica de una muerte anunciada porque veníamos hace meses con que habían estudiantes con cuchillo, con amenazas. Ojo, recuerden que golpes. pasó en la universidad, no recuerdo si fue la Universidad Católica del Norte o una universidad en el norte, de que tuvieron que suspender clases porque habían llegado amenazas de una persona que dijo que iba a ir a disparar a la Claro. universidad. Entonces, finalmente, aquí hay una nueva generación que está creciendo frente a los estímulos que estamos teniendo como sociedad, que son muy complejos. O sea, imagínate un niño de 10 años expuesto a todo lo que significa un celular.
redes sociales, inteligencia artificial, interacción con pares que vienen también de familias que incluso, dependiente de la condición socioeconómica, como decía Leslie, no generan los ambientes más seguros para el crecimiento. Entonces, estamos teniendo un estímulo que lleva a que nuestras juventudes por alguna razón se suiciden. Son estadísticamente, junto con los adultos mayores sobre 80 años, el grupo etario que más se está suicidando en manera porcentual. Y es porque viven una realidad distinta a la nuestra. Una realidad virtual, una realidad donde también las apariencias son muy fuertes y donde en el año formativo la cabeza está muy sobreestimulada. Me voy a pensar el tema de la identidad digital. Finalmente, ¿cómo tú respondes a eso? Por un lado, una fuerte educación. Pero ya, cuando tú conversas con otra persona, esa persona puede estar en Rusia, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Singapur. O sea, el concepto Estado-Nación para regular la violencia en las redes sociales no te permite, no te sirve. No te sirve. Entonces, pero esos macro temas no están en la discusión. Pero es que por eso, es que hoy día el Estado no tiene forma. No tiene forma de regular esto, y lo vemos viendo hace tiempo. Antes de la pandemia, la pandemia lo evidenció mucho más, pero hoy día hay como un Omus virtual, que es una proyección que es tan importante como el físico. Para unos es mucho más importante. Mucho más importante. Y yo creo que estamos yendo para allá. Claro. Que esa presencia virtual es más importante que la presencia física. Sí. O sea, hagan el ejercicio de cerrar sus redes sociales un rato y se van a dar cuenta que mucho de eso es un ruido inexistente en tu día a día. Claro. Pero lo hacemos parte de nuestra vida. Claro. Interactuamos con nuestras redes sociales como algo vital, como hoy día no he subido nada a Instagram, hoy día no he escrito nada en Twitter, hoy día no me he metido a TikTok. Entonces, aparte, con el dolor de mi alma, los menores de 30 años ya se informan por TikTok. Sí. Se informan por TikTok, que es una plataforma en 15 segundos te simplifica la realidad. A propósito, estamos hablando de los extremos. Y por eso hoy día no hay ningún filtro. Claro. No. Por eso tú te encuentras que hoy día que jóvenes piensan igual que en la Guerra Fría. Claro. Y niños de 16, 17 años con los discursos, pero más retrógrados que tú te puedes imaginar. Y es porque se informan por TikTok. Entonces yo creo que tú no puedes separar hoy día la violencia presencial de la violencia virtual. Es muy difícil separarlo. Ahora yo solo voy a decir las políticas públicas no tienen la complejidad, a mi juicio, para poder enfrentar esos dos niveles a nivel solamente de un país. Ahora, a mí me parece impresentable, que todavía no haya una respuesta mayor y sustantiva a lo que pasó en San Pedro. Si esto pasaba en un colegio en la región metropolitana, estaríamos teniendo otro tipo de conversación. Y hoy día estamos teniendo, aquí pasó a segundo plano, el presidente lo mencionó un poquito en la cuenta pública, y sería, si esto estuviera en Santiago, estaríamos discutiendo militares, no militares, y un montón de otras cosas. Exacto. O sea, yo no creo que sean las soluciones, pero lo estaríamos discutiendo. Habría una discusión mucho más abierta. ¿Por qué? Porque habría ocurrido en Santiago, pero lamentablemente yo no sé si me sorprende. No, es verdad. ¿Por qué? Porque es lo clásico. O sea, una situación que ocurre en regiones pesa menos. Pesa mucho menos que si hubiera pasado en Santiago. Claro, oye, no solamente en la escuela, hay violencia en el CEFAM. Sí, o sea, hoy día tú vas a un profesional a atender un CEFAM, igual hay un riesgo. Sí. Sí. Nos quedan unos minutitos para ir cerrando proyecciones para las primarias. Retomemos nuestra idea inicial. ¿Cómo ven la cosa? Nos quedan, ¿cuánto? Como unos 18 días. 18 días. 18 días. Sí, estamos a 11. Nos quedan 2 capítulos. Sí, nos quedan 2 capítulos. Hoy día empieza la franja. Y hoy día comienza la franja. Vimos por ahí algunas cosas. Recuerdo antes que la franja se esperaba a la hora, cierto, previa a los noticieros, donde toda la familia se sentaba en la franja. Ahora vamos a ver la franja incluso adelantada. Algo vimos de Ibel y Matei, por ejemplo, en redes sociales. No sé si la franja va a significar mucho también. Sí, también. Probablemente se va a discutir más por los reels que puedan surgir en Instagram. A propósito de lo que van a surgir en las redes sociales. Minutos, pero también interesante, yo estuve viendo el video del Frente Amplio asociado a Ibel y Matei, cómo se está adoptando una forma de hacer campaña similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Se cambió un poco ya mucho más hacia el ataque frontal a otros candidatos y con nombre y apellido, no con eufemismo. Yo creo que ahí también vamos a ver algo diferente. Las dos Evelyn. Sí, las dos Evelyn y Matei. Evelyn y Matei. ¿Con cuál gobernamos? Exacto. Ahora también yo creo que tiene que ver porque la campaña del Frente Amplio no tiene poco que perder. Tiene muy poco que perder. Yo creo que más le interesa estabilizar a quien tiene al frente, porque claramente la discusión hoy día está entre el Partido Comunista y Carolina Toa. Claro. Bueno, sí, Vinter está marcando un 4 en 5%. No creo que despeguen en 2 semanas, no. Ahora, yo apuesto por una victoria de Carolina Toa en primarias. Creo que va a ser duro, pero creo que Carolina Toa va a salir la fortalecida, y también creo que va a ser muy interesante porque cualquiera de las dos que gane cambia el escenario de noviembre totalmente. Sí, yo creo lo mismo. Totalmente. Yo creo que va a depender mucho de quién vaya a votar. Sí, totalmente. Sí, totalmente.
Y esa es la incógnita. Se nos acabó el tiempo, chicos. Terminamos no sé dónde con esta conversación, pero así es lo que está en juego. Muchas gracias, Francisco Gatica, Lucas Serrano, Leslie Briceño y usted por su sintonía. Prometo tener mejor voz el otro programa porque este resfrío no quiere abandonar mi cuerpo, pero ustedes saben, así es el invierno. Recuerde, estrenamos los miércoles a eso de las 6 de la tarde en nuestras plataformas en redes sociales, nuestro canal de YouTube, Canal 9, BioBio TV, y en lo que está en juego podcast en nuestro... Spotify. Muchas gracias. Aquí dice, ahí está, Spotify. Muchas gracias. Y por supuesto a las 22 horas a través de nuestras pantallas en Canal 9. Que tenga una buena semana y por supuesto estamos atentos porque hay cosas que están en juego. Hasta pronto. Canal 9 BioBio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.